Yo en mi caso lo único que les podría decir es que tengamos la inteligencia y sobre todo la audacia para saber a quiénes escuchamos, a quiénes vemos y a quiénes leemos. Cuando tú tienes a alguien en un noticiero o en una mesa de debate o en un programa de análisis diciendo, no mames, no mames, mamada, mamada, mierda, mierda, pues ¿para qué escucharías a alguien así? Simple y sencillamente eso es una diarrea mental y verbal que tiene esa persona, que es el reflejo de lo que vive todos los días en su vida. Entonces, ¿qué tipo de credibilidad podría tener eso a llamarse programa de análisis y debate? Si hasta invita a las mujeres a su programa y se la pasa diciéndoles, no mames, eso es una mamada, eso es una mamada. Y perdón, porque lo estoy repitiendo citando este personaje. Yo no sé cómo no le da pena. Y luego diciendo, ese aeropuerto es una mierda, es una mamada. ¿Saben lo que se atrevió también a decir antier este señor? Ay, a mí no me importa que lleguen aviones de venezolanos, por mí que se chinguen los venezolanos, que se caigan los venezolanos, así, así de grave. O sea, este señor no vela por los humanos, este señor solamente vela por sus intereses y por golpear al presidente y a su gabinete. Sí es muy inteligente el saber en estos momentos, como mexicanos, a quién escuchar y a quién no escuchar, a quién ver y a quién no leer. Y así les podría poner múltiples ejemplos, como esta señorita también senadora o señora que se fue ahí a querer hacer un video del aeropuerto. No, pues están los techos de lámina. Imagínate cuando llueva, cómo se va a escuchar. Híjole, Dios mío, si esas son las personas que escogimos para que estén en el Senado, obviamente hay gente muy digna, pero estoy hablando de esta persona y de la señorita Lili Cruz y de todos los demás que tenemos ahí que se la pasan día y noche y tarde criticando hasta si la mosca voló, denostando y buscando hasta abajo de las piedras con tal de buscar cómo atacar al prójimo para ver si sacan de ahí raja política. Señores, se los repito y se los vuelvo a decir para concluir. La 4T en 2024 vuelve a ganar. En 2022 se va a llevar la mayoría de las gubernaturas. Tengan mucho cuidado en seguir bajo este camino, porque lo único que van a terminar haciendo es diluyendo completamente lo que queda de sus partidos o proyectos y dejándole en manos al país tanto de movimientos como este transformadores, como de una verdadera ciudadanía fraterna, solidaria, con proyecto de nación, con estrategia, con misión, con visión. Cuidado, porque es hacia donde van. Y todas esas personas que se han dedicado a tirar, a denostar, a ponerle apodos a la gente que participa en la vida pública, que es muy delicado también los apodos que les han puesto y que los sigan repitiendo por todos lados, tengan mucho cuidado también de todo eso, porque en esta vida, para poder fijar un punto y un argumento, se necesita sustento, no se necesita insultar. Y esos insultos se van a quedar grabados para toda la vida. Y sus hijos y sus nietos y todos los demás los veremos y nos recordaremos y pasarán a la historia como personas que no se supieron expresar y prefirieron insultar a medio mundo con tal de no poder colocar un punto. Así que, pues, la invitación es a que nos conduzcamos con argumentos, sustento, respeto, educación, con miras de misión y visión y estrategia hacia este país y, sobre todo, dándole prioridad a quienes realmente necesitan y tienen la prioridad. Muchas gracias, me pueden seguir en Twitter, gracias Vicente, gracias a la audiencia, @edismol en Twitter y @edismol_es oficial en Instagram. Muchas gracias. Claro que sí, Eddie. Y querido Rodrigo Benedict, ¿con qué cierras tú? Aprovechando que mencionaste la reunión de los banqueros, la verdad es que hoy cuando el presidente López Obrador y después pidió disculpas por anunciar antes que el Banco de México que se habían aumentado 50 puntos base la tasa de interés, lo que te das cuenta es que es un gobierno súper responsable, sí, es un gobierno que está viendo que la inflación no se eleve de forma que pueda afectar realmente nuestros niveles de vida como mexicanos,
y tampoco que los indicadores macroeconómicos asusten pues la inversión y podamos aprovechar completamente todos los tratados comerciales que tenemos. Yo creo que hay dos cosas importantes, o tres más bien, que el presidente López Obrador está haciendo en este momento para parar la inflación. Uno es controlar el precio de los combustibles, es decir, primero con un subsidio temporal que está utilizando ahí, es decir, más bien dejó de cobrar el IEPS hacia las gasolinas, que eso beneficia directamente al consumidor, y también le quitó impuestos de IVA y de ISR a los que importan la gasolina. Esto es temporal. Después también habló el presidente de que a largo plazo lo que requerimos es producir la gasolina que consumimos en México en nuestro Sistema Nacional de Refinación que abandonamos desde 1979, es decir, que fue la última vez que se construyó una refinería en México. Después hubo como un intento de construcción de una barda ahí por el presidente Felipe Calderón, pero bueno, pues ahí está, ahí quedó. Con la inauguración de Dos Bocas este año, que entiendo que es en julio, y con Deer Park vamos a tener ya por fin una meta que se prometió en la campaña del presidente López Obrador, que es producir por lo menos todo lo que necesitamos en nuestro Sistema Nacional de Refinación. Ya el mercado nos dirá si los precios nos da para que exportemos el combustible o lo consumamos, pero en todo caso tenemos mucho mayor margen de maniobra que solamente importar, como en este momento, casi 70%, llegando a cifras casi de 80%, el combustible de tejano. Y por último, lo que decía el presidente López Obrador, que imagínense que, o sea, esta gente que dice López Obrador es comunista, es la reencarnación de Hugo Chávez, etcétera. Hoy en la mañanera dice el presidente López Obrador, que es algo súper interesante y por eso lo traigo a la mesa, es si estamos en un mundo que tiene pues muchos instrumentos de libre comercio y México además es uno de los países que ha suscrito, o el país que más ha suscrito instrumentos de libre comercio con otros países, pues aprovechémoslos. Y ahora que existe una crisis por la invasión rusa a Ucrania, donde se elevaron precios de todo, de combustibles, de los petroquímicos, es decir, de fertilizantes para que podamos nosotros producir nuestro propio alimento. Incluso los granos que se producen en Rusia y en Ucrania, que son bastantes, producen bastante maíz y bastante trigo, lo que dice es, bueno, vamos a abrir nosotros, vamos a bajar aranceles, que además, para que digamos, tu audiencia se lleve algo súper técnico, el comercio exterior es una facultad constitucional exclusiva del presidente. Es decir, si el presidente mañana dice, podemos importar con arancel cero frijol negro, mañana se hace, es decir, no tiene que pasar por ninguna otra instrumento legislativo, judicial, etcétera. Entonces, bueno, si el presidente López Obrador está tan preocupado por mantener la estabilidad macroeconómica, está de acuerdo con el objetivo del Banco de México, es responsable diciendo que los subsidios a la gasolina y a los combustibles tienen que ser, pero además solo tienen que ser temporales y vamos a apostarle a producir mayor cantidad tanto de alimentos como de combustibles en México. Bueno, la verdad es que tú estás hablando de un presidente que tiene una lectura económica muy interesante, muy buena y muy acorde a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, yo quisiera cerrar con eso, que es uno de los temas que, bueno, en los que me especializo, pero y contrastarlo contra las críticas que le hacen al presidente, que si habla de cierta forma, que si adelantó el anuncio de los 50 puntos base que hoy aumentó el Banco de México, que ya aclaró justamente en la sesión de Banqueros de México que fue un error haberlo hecho, que Hacienda tiene un asiento en la Junta de Gobernadores como voz, sin voto, que bueno, se enteró y que pues lo hizo, ¿no? Pero pues de ninguna forma violenta el artículo 28 constitucional de la autonomía del Banco de México. Es una locura, es decir, es una locura pensar que la oposición
argumente que se está violando la autonomía del Banco de México, justo con instrumentos de política monetaria que son ortodoxos, es decir, que son de total claridad para combatir la inflación. O sea, uno podría argumentar que se está violando la autonomía del Banco de México porque se mandaron a imprimir más billetes o porque estamos priorizando el crecimiento económico, sacrificando la inflación, ese tipo de cosas. Pero ahí te das cuenta de la crítica banal que se está haciendo en este momento de temas tan importantes como es el control inflacionario y el crecimiento económico de México. Yo estoy en Twitter como Rodrigo, como RO Benedict, y en las demás redes sociales como Rodrigo Benedict, ahí justo como aparece en la pantalla. Pues mi querido Rodrigo, más oportunidades de compartir aquí en Sin Censura. Te agradezco, que pases excelente noche, estamos al pendiente. Sí, también, hasta luego. Buenas noches.